que has muerto, y a la que yo también te he condenado. Solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo. En este Domingo de Ramos, la Iglesia en su liturgia presenta para nuestra meditación y contemplación el Evangelio de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo: beban todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza cerrada por todos para el perdón de los pecados. Yo les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos caigan por tu causa, yo jamás cederé. Jesús le dijo: te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús se fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar 1 hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por 3ª vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ya pueden dormir y descansar. Miren, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada. Quien usa espada, espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandará enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: ¿han salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores.
Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: «Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti?». Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: «Te conjuro por Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho. Más aún, yo les digo, desde ahora verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado». Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: «¿También tú andabas con Jesús el Galileo?». Él lo negó delante de todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este andaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: «Seguro tú también eres de ellos, se nota en el acento». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces». Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo: «He pecado, he entregado a la muerte a un inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Allá tú». Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre». Y después de discutirlo, compraron con ellos el campo de alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata a precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió: «Tú lo dices». Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?». Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía soltar un preso al que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: «¿A quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?». Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: «No te metas con ese justo, porque esta noche ha sufrido mucho soñando con él». Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: «¿A cuál de los dos quieren que le suelte?». Ellos dijeron: «A Barrabás». Pilato les preguntó: «¿Qué hago con Jesús, llamado el Mesías?». Contestaron todos: «Que lo crucifiquen». Pilato insistió: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban más fuerte: «Que lo crucifiquen». Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo: «Soy inocente de esta gente, allá ustedes». Y el pueblo entero contestó: «Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza, y le pusieron una caña en la mano derecha, y doblando ante él las rodillas se burlaban diciendo: «Salve, rey de los judíos». Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo.
Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban». Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: «Elí, Elí, lama sabactani», es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: «A Elías llama éste». Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: «Realmente este era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: «Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos». La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: «Aquí tienen la guardia. Vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben». Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Hace más de 27 siglos, la creatividad de los hijos de las tinieblas inventó en Asiria y Babilonia el más sangriento de los instrumentos de muerte, la cruz. En ella se colgaba y clavaba a los condenados más despreciables, buscando no solo matarlos, sino sobre todo llevar su sufrimiento hasta los límites más insoportables, de modo que sirviera de espectáculo preventivo a los que quisieran recorrer las mismas sendas del ajusticiado. Su uso se introdujo en Roma en el siglo III a.C. Era la cruz, antes de que Cristo la abrazara como instrumento de la salvación, un árbol de muerte y de violencia, instrumento delator de cuán bajo puede llegar el ser humano en sus intentos de venganza o de justicia. Un viernes de abril, quizás del año 33 de nuestra era cristiana, 3 hombres salieron de una cárcel romana ubicada en Jerusalén, cargando cada uno con su cruz. Entre ellos había un hombre justo, poderoso en obras y palabras, que había pasado por la vida de los marginados haciendo el bien y que afirmaba ser hijo de Dios. Había sido abandonado por sus amigos y discípulos, juzgado con falsedad y prisa, escarnecido con la sevicia de que hacían gala los romanos y condenado a un suplicio donde la misericordia y la compasión no hallaban sitio. Sin embargo, en la figura de aquel justo resplandecía una serena actitud que no pudieron jamás olvidar los que lo presenciaron. A este condenado nadie le quitaba la vida. Él se había adelantado a entregarla por amor.
Su muerte no era un designio de los hombres, sino un momento importante de la salvación, y precisamente por eso, en la víspera de su suplicio y en el contexto de la Pascua liberadora, hizo del pan un signo sacramental de su entrega y del vino un signo sacramental de su sangre, derramada como elemento determinante de la nueva alianza. Así su muerte perdía el carácter de castigo de los hombres para convertirse en donación pura de la vida por amor. Esto no le ahorraba el sufrimiento, pues desde su agonía en la noche de Getsemaní lo vemos en angustia enfrentando la terrible decisión de llevar hasta las últimas consecuencias la decisión de compartir en todo la condición humana y más aún, cargar con el pecado de todos sus hermanos para salvarlos de la condena y de la muerte eterna. Jesús acepta todo. Nada de lo que pase será voluntad de los hombres, sino del designio misterioso del Padre y de la libre obediencia del Hijo. Por eso no permite, al momento en que la turba lo detiene, que se den escaramuzos de violencia. Toda esta sujeción absoluta al amor del Padre hace que mientras los malhechores lleven con rabia y desesperación su cruz, Jesús prefiere abrazarla, uniéndola a su destino definitivo. Los demás morirán en maledicencia e insulto. Este parecía más bien hacer de su cruz una noble cátedra, desde la que daba su última y más importante lección. Él acepta esa muerte con libertad, la ofrece con generosidad, y el Padre, unido a su amor y a su dolor, lo acepta por la salvación de todos. A las 12 de ese viernes lo crucificaron. A las 3 murió, y esa muerte abrió el acceso al Padre del cielo, inauguró la eternidad de la vida y provocó que parte del mundo incrédulo se dejara traer por el justo crucificado. Fue bajado luego para ser llevado al sepulcro. Frente a la cruz de Cristo, interroguémonos hoy sobre nuestra actitud como discípulos. Podríamos ser como Judas, que tienta, traiciona y desesperanzado no aguarda el perdón. Podríamos ser como el que atacó con la espada, que piensa que aún las más profundas convicciones del alma pueden resolverse con violencia. Podríamos ser como Pedro, que negando se arrepiente, llora y retorna a su Señor. O como el grupo de los demás apóstoles, que cansados por la brega de la evangelización y atemorizados por la posible persecución, se aletargan y abandonan al Maestro. Podríamos ser como Cirineo, que aunque forzados ayudamos a Jesús a llevar la cruz. O como las valientes y santas mujeres que perseveraron hasta el final al lado de su Maestro y su Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues con tu santa cruz redimiste al mundo. Perdóname, mi Dios crucificado.